Hay verdades tan profundas que al contemplarlas nos dejan sin aliento. Verdades que, como las estrellas, brillan más intensamente cuando más oscura es la noche que les rodea. Entre todas estas verdades hay una que destaca o se destaca como el sol entre todos los planetas, y es la verdad de la divinidad de Jesús. Bienvenidos a este tiempo especial donde conocemos a Jesús. Mi nombre es el pastor Otoniel Fonti y hoy vamos a tratar de entender, comprender un poco uno de los misterios más sublimes de todos los tiempos. Este misterio es cómo el Dios infinito se hizo finito, sin dejar de ser infinito. Cómo el Creador entró en su creación sin comprometer su divinidad. Cómo, en palabras del apóstol Juan, dice la palabra del Señor, el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Esto no es una verdad abstracta para debates teológicos. Es el fundamento mismo de nuestra salvación. Es el núcleo de nuestra esperanza y la fuente inagotable de nuestra adoración. Como escribió el gran autor C.S. Lewis, el Hijo de Dios se hizo hombre para permitir que los hombres se convirtieran en hijos de Dios. Sin la divinidad de Cristo, el cristianismo se desmorona como un castillo simplemente de naipes. Acompáñame en este viaje al corazón del Evangelio, donde el cielo y la tierra se encuentran en la persona de Jesucristo. La divinidad de Jesús no es una doctrina tardía inventada por la iglesia siglos después. Es el testimonio claro y consistente de las Escrituras desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Esto fue revelado progresivamente a través de la historia de la redención. El Evangelio de Juan comienza con una de las declaraciones más asombrosas jamás escritas. En el principio era el Verbo y el Verbo estaba con Dios y el Verbo era Dios. Con precisión teológica y belleza poética, Juan establece tres verdades fundamentales: la eternidad del Verbo, la distinción personal del Verbo y la plena deidad del Verbo. Como señala el gran teólogo D.A. Carson, en un solo versículo Juan refuta el arianismo que niega la deidad de Jesucristo, el modalismo que niega su distinción personal del Padre y el gnosticismo que niega su verdadera encarnación. Este verbo eterno, esta expresión perfecta del Padre, no permaneció distante. Juan continúa diciendo, y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y contemplamos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. La palabra griega que se traduce como habitó literalmente significa puso su tabernáculo o campo, evocando el tabernáculo del Antiguo Testamento, donde la gloria de Dios moraba entre su pueblo. Pablo en su carta a los Colosenses declara que en él, en Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. No una porción, no un reflejo, no una emanación, sino la plenitud completa de la naturaleza divina residía en el cuerpo humano de Jesús. En él lo infinito abrazó lo finito sin disminuirse. En su epístola de los Filipenses, el apóstol Pablo cita lo que muchos eruditos creen que es un himno cristiano primitivo, revelando que la iglesia desde sus inicios adoraba a Jesús como Dios. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. El autor de Hebreos comienza su epístola declarando que Cristo es el resplandor de la gloria de Dios y la expresión exacta de su naturaleza. Como el rayo que es inseparable del sol, así el Hijo es inseparable del Padre en su esencia divina. Y las Escrituras no se detienen ahí. Tomás, al ver al Cristo resucitado, declaró, Señor mío y Dios mío. Pablo se refiere a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador. Y el propio Jesús acepta la adoración que solo Dios merece y perdona pecados, una prerrogativa exclusivamente divina. Si las afirmaciones que otros hacen sobre Jesús son sorprendentes, las que él hace sobre sí mismo son absolutamente asombrosas. Jesús no solo permitió que otros lo adoraran como divino, él mismo afirmó repetidamente su igualdad con Dios. Por ejemplo, en el libro de Juan capítulo 8, el verso 58 dice que tras un intenso debate con los líderes judíos, él estaba allí batallando por la identidad, su identidad, Jesús declara, de cierto os digo, antes que Abraham fuera, yo soy. Sus oyentes en aquella ocasión entendían perfectamente. Entendían que él estaba apropiándose del nombre divino revelado a Moisés en la zarza ardiendo. Pues inmediatamente ellos tomaron piedras para simplemente apedrearlo por la blasfemia que habían cometido, según ellos. En el libro de Juan, capítulo 10, el verso 30, Jesús afirma
claramente y dice, yo y el Padre uno somos. Nuevamente, los judíos intentaron apedrearlo, explicando claramente por qué. Ellos decían, ¿por qué blasfemias? ¿Por qué tú, siendo hombre, te haces Dios? Jesús no corrigió su interpretación, sino que la confirmó. Cuando Felipe le pide que les muestre al Padre, Jesús responde con unas palabras que ningún profeta habría osado de pronunciar. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él no dice, has visto un reflejo del Padre o has obtenido una idea del Padre, sino que afirma ser la perfecta revelación visible del Dios invisible. En varias ocasiones, Jesús se atribuye prerrogativas exclusivamente divinas. Él declara que puede perdonar pecado, algo que los escribas correctamente señalaron que solo Dios podía hacer. Él afirma ser el Señor del sábado, colocándose por encima de la ley divina. Él sostiene que tiene autoridad para juzgar a todas las naciones, que esto es un papel reservado para Dios únicamente en el Antiguo Testamento. Incluso en su juicio ante el Sanedrín, cuando el sumo sacerdote le exige que declare bajo juramento si es el Cristo, el Hijo del Dios bendito, Jesús responde, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Esta respuesta combinada con la identificación con el divino yo soy, una referencia a la figura divino humana que realmente vemos también en Daniel 7 y la afirmación de compartir el trono mismo de Dios. Todo está conectado. Como observó C.S. Lewis en su famoso, como se conoce, trilema, decía él, un hombre que fuese meramente un hombre y dijese las cosas que dijo Jesús, no sería un gran maestro moral, sería un lunático o el diablo del infierno. Tenéis que elegir, o este hombre era el Hijo de Dios, o era un loco, o algo peor. Las Escrituras no solo registran declaraciones sobre la divinidad de Jesús, también le atribuyen cualidades que solo Dios posee. Por ejemplo, Jesús es eterno. Él no comenzó a existir en Belén, como él mismo declaró, antes que Abraham fuera, yo soy. Miqueas profetizó que el gobernante que nacería en Belén tendría orígenes desde el principio, dice, desde los días de la eternidad. El teólogo Wayne Grudem observa, la eternidad no es simplemente existir por un tiempo muy largo, sino existir fuera del reino del tiempo por completo. También vemos que Jesús es omnipresente, aunque durante su encarnación se sometió voluntariamente a las limitaciones de los espacios. Él prometió a sus discípulos, donde 2 o 3 estén congregados en mi nombre, allí yo voy a estar en medio de ellos. Y yo estoy con vosotros, dijo también, todos los días hasta el fin del mundo. Solo un ser divino puede estar presente simultáneamente con cada creyente en todo lugar. También observamos que Jesús es omnisciente. Los discípulos reconocieron en una ocasión diciendo, ahora entendemos que sabes todas las cosas. Por esto creemos que has salido de Dios. Jesús conocía los pensamientos internos de las personas. Él podía decirle a la mujer samaritana todo lo que había hecho. Así lo dice la palabra del Señor. Y predijo eventos futuros con precisión. Jesús también es omnipotente. Calmó tempestades con una palabra. Multiplicó panes y peces. Sanó enfermedades incurables. Expulsó demonios y resucitó muertos. Juan presenta sus milagros como señales que revelan su gloria divina. Finalmente demostró poder supremo sobre la muerte misma al resucitar, cumpliendo sus propias declaraciones donde él decía, tengo que poder poner mi vida y yo la pongo y me la voy a devolver. Volveré a tomarla. Jesús también es inmutable. El autor de Hebreos declara, Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. A diferencia de todos los seres creados que cambian constantemente, Jesús posee la inmutabilidad que solo Dios tiene. La encarnación es como dice este gran autor J.J. Parker. La describe de esta manera. Es la gran inversión de roles. El creador se hizo parte de la creación. El sustentador del universo fue sostenido en brazos humanos. El eterno entró en el tiempo. El infinito se hizo finito. El invisible y lo invisible se hizo visible. En el concilio de Calcedonia,
alrededor de los 451 después de Cristo. Ahí se articuló el equilibrio bíblico con precisión asombrosa de cómo debemos mirar esta verdad. Jesucristo es verdadero Dios de verdadero Dios y simultáneamente verdadero hombre de verdadero hombre. Es de una misma esencia con el Padre según la divinidad y de una misma esencia con nosotros según la humanidad. En él las naturalezas divina y humana están unidas sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. El teólogo Thomas Oden resalta la belleza de esta formulación diciendo: no menos Dios para ser verdaderamente humano, no menos humano para ser verdaderamente divino. Y esta es la paradoja gloriosa de la encarnación. En Jesús lo infinito abrazó lo finito sin disminuirse. La divinidad no diluyó su humanidad, ni su humanidad comprometió su divinidad. Como expresa poéticamente Charles Wesley, nuestro Dios se contrajo a la medida del hombre, incomprensiblemente hecho hombre. Pero, ¿por qué? ¿Por qué era necesaria la encarnación? En una ocasión, un gran padre de la iglesia, Atanasio, dijo, y lo explicaba de esta manera, él decía: Él se hizo lo que somos para que pudiéramos llegar a ser lo que Él es. Solo un Dios hombre podía ser el mediador perfecto entre Dios y los hombres. Como observa también el gran escritor John Stott, él decía: se requería la naturaleza divina para darle el poder de salvar y la naturaleza humana para capacitarlo para sufrir. Karl Barth, el influyente teólogo del siglo XX, él señala: la encarnación no es un capítulo de la divina biografía, sino la suma de todo lo que Dios tiene que decirnos y darnos. En Cristo, Dios no envió un mensaje, Él se entregó a sí mismo. No nos dio simplemente una enseñanza, sino una persona. La realidad es que la divinidad de Cristo no es una doctrina árida para debates académicos y teológicos. Es una verdad viva, con implicaciones radicales para cada aspecto de nuestra vida. Para nuestra salvación, por ejemplo, si Jesús no fuera Dios, su sacrificio no tendría valor infinito. Como señala Anselmo en su clásica obra que se pronuncia Cur Deus Homus, él decía: ningún ser que no sea Dios puede hacer la satisfacción necesaria por los pecados del hombre, y ningún ser que no sea hombre debería hacerla. Solo el Dios hombre podía representarnos perfectamente y ofrecer una expiación perfecta. ¿Qué implicación tiene esto también para nuestra vida? Bueno, para nuestra adoración. Si Jesús no fuera Dios, adorarlo sería idolatría. ¿Pero por qué? ¿Por qué es Dios? ¿Por qué Él es el Señor? Él merece nuestra adoración. A.W. Tozer en una ocasión escribió y dijo: la idea de que es más espiritual adorar solo al Padre y no al Hijo es un error antiguo. Cristo no es menos digno de adoración porque se humilló y se hizo hombre. ¿Qué otra implicación tiene para nuestras vidas? Bueno, si esto es vital para nuestra oración. Si Jesús no fuera Dios, no podría escuchar ni responder millones de oraciones simultáneamente en cientos de idiomas diferentes. Pero como es Dios encarnado, es tanto nuestro mediador como el destinatario divino también de nuestras oraciones. Para nuestra seguridad, también esto tiene implicaciones en el día de hoy. Si Jesús no fuera Dios, su promesa de guardarnos y llevarnos al cielo sería algo que no fuera realidad, que no deberíamos creer. Pero como es Dios, puede declarar con autoridad absoluta: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mis manos. ¿Por qué es importante y qué implicación tiene para nuestras vidas también? Bueno, para nuestro discipulado. Si Jesús no fuera Dios, su demanda de lealtad suprema sería algo tiránico. Pero como es Dios, tiene todo el derecho para decir: el que me ama o el que ama al Padre o ama más a su madre más que a mí, no es digno de mí. Para nuestro consuelo es importante también entender la divinidad de Jesús. Si Jesús no fuera Dios,
no podría estar presente con cada creyente en todo momento. Pero como Dios, Él es Dios encarnado, su promesa de estar con nosotros siempre es gloriosamente posible. ¿Para qué otra área tiene implicaciones la divinidad de Jesús para nuestra esperanza? Si Jesús no fuera Dios, no podría transformar nuestros cuerpos mortales y llevarnos a la gloria eterna. Pero porque es Dios, su promesa de volver y llevarnos consigo no es una fantasía piadosa, sino una certeza gloriosa. Tim Keller en una ocasión declaró, si Jesús es Dios, entonces cuando lo miras, estás viendo el corazón mismo de Dios revelado. Ves que el Dios Todopoderoso es un Dios que sirve, que el Dios Santo es un Dios de gracia, que el Dios trascendente es un Dios que se acerca. La divinidad de Jesús no es solo una verdad periférica que podamos tomar o dejar según nuestras preferencias. Es el corazón palpitante del Evangelio, el fundamento de nuestra salvación y la fuente de nuestra esperanza. En un mundo de verdades relativas y valores tan cambiantes, la divinidad de Cristo permanece como una roca inamovible. En una cultura de ídolos falsos y de mesías falibles, Jesús se levanta como el único digno de nuestra adoración y suprema confianza. Cuando reconocemos a Jesús como nuestro gran Dios y Salvador, todo cambia. Sus mandamientos ya no son sugerencias opcionales, sino decretos divinos. Sus promesas no son expresiones de un buen deseo, sino de unas garantías inquebrantables para nosotros. Su presencia no es un consuelo piadoso, sino una realidad gloriosa. Su regreso no es una esperanza incierta, sino una certeza absoluta. J.K. Sherston escribió en una ocasión, cuando el hombre deja de adorar a Dios, no acaba adorando nada, sino que adora a todo. Solo en Jesús, el Dios encarnado, encontramos a alguien verdaderamente digno de nuestra adoración suprema. Cada uno de nosotros pueda hacer, ¿verdad?, hoy una confesión y que declaremos como declaró Tomás en una ocasión, cuando dijo, Señor mío y Dios mío. Y que podamos cada uno de nosotros vivir cada día a la luz de esta verdad transformadora. Que el creador del universo, que tú puedas entender, amó tanto a este mundo caído que se hizo uno de nosotros para redimirnos y llevarnos a su casa. Que hoy sea un día donde tú puedas entender que el Dios al que tú le sirves te ama tanto que se hizo hombre para vivir como nosotros, para llevarnos a vivir como Él. Gracias por acompañarme durante este tiempo de descubrir la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Si este mensaje te ha tocado, te pido que compartas, que comentes y que nos ayudes a predicar el Evangelio para que llegue a muchas otras más personas. Estas son las buenas nuevas de nuestro Señor. Recuerda que el Dios que creó el universo con una palabra es el mismo Dios que te ama con un amor eterno e inquebrantable. Él no se quedó distante, se acercó tanto que puedes conocerlo personalmente a través de su Hijo Jesucristo. Él no es solo un maestro para seguir, sino que es Dios para adorar.